Bueno, y para finalizar tenemos a Ana Mignorance. Ana es un referente en el síndrome de Dravet para nosotros. Y bueno, también es una experta consultora para la industria farmacéutica, para centros de investigación y para asociaciones de pacientes en el mundo del Dravet y de la epilepsia refractaria. Y nos parecía un colofón extraordinario terminar con ella para que nos contara un poco cómo está y cuál es el futuro en el desarrollo de fármacos en lo que es el campo de la epilepsia refractaria. Adelante, Ana, cuando quieras. Muchas gracias. Empiezo a compartir pantalla y así veis. Gracias, Fernando, por la presentación. Gracias, Luismi. Gracias, organización, por invitarme a formar parte de esta última mesa del Congreso y por organizar la tercera edición de un congreso que ahora mismo es un referente y que he encontrado, no sé, buscaba la palabra, no es informativo, es casi diría emocionante. Hoy, el tercer día, ha sido espectacular. Os voy a hablar del futuro de los tratamientos para síndromes de epilepsia. Soy investigadora en el desarrollo de fármacos para epilepsia, sobre todo las epilepsias raras, y divido mi tiempo entre ayudar a empresas a desarrollar sus tratamientos y trabajar desde el lado de la comunidad de pacientes, sobre todo las de síndrome de Dravet y la de deficiencia en CDKL5. He dividido la presentación en dos partes. La primera es como echar un paso atrás y mirar cómo está el campo de investigación en epilepsia, de dónde viene y hacia dónde va, las tendencias. La segunda es más decir, bueno, vamos a hablar de algún síndrome en concreto, qué es lo que podemos esperar para cada uno de estos síndromes. Así que vamos allá. Cuando hablamos de síndromes de epilepsia refractaria, hablamos sobre todo de síndromes genéticos, y en esta diapositiva he utilizado las fundaciones de muchos de estos síndromes para ilustrar eso, que hay muchos, hay muchísimos. Y esta es una realidad que hoy conocemos, pero durante mucho tiempo no conocíamos. No éramos capaces de ver lo que había dentro de esa caja. Sabíamos que había muchas personas que desde chiquititos tenían epilepsia junto con algo más, con un problema de desarrollo, con problemas motores, algunos que ni hablaban. No sabíamos ver que existían esos síndromes. Entonces, cuando solamente podíamos ver lo de fuera, ¿qué es lo que podíamos tratar? Pues lo que se ve desde fuera, que es el síntoma que tienen todos en común, en este caso, la epilepsia. Y el campo de la epilepsia para la medicina ha sido de los que más éxito han tenido en cuanto a desarrollar fármacos. Escribo que tenemos más de 25 porque nunca me acuerdo si son ya 27, 28. Hay un boom enorme de tratamientos para la epilepsia en general, no me refiero a los síndromes, sobre todo a partir de los 80, por una serie de razones. Por ejemplo, los ensayos clínicos son fáciles, podemos contar las crisis, sabemos si has tenido 1, 2, 5, 20 este mes. Imaginad qué diferente es intentar hacer un ensayo clínico para mejorar autismo. ¿Qué cuentas? Es más complicado. También porque los modelos animales en epilepsia son muy buenos y hemos podido descubrir muchos fármacos, en este caso muchos de estos en ratones, que luego funcionaban muy bien en personas. Hay muchos pacientes con epilepsia en el mundo, unos 60 millones, con lo que siempre era fácil encontrar para ensayos clínicos, y gracias a esto las farmacéuticas pusieron muchísima inversión en el campo y por eso tenemos tantos fármacos. Pero, siempre hay un pero, son muchos, pero hay poca variedad. En general, si la epilepsia es que hay hiperexcitabilidad del cerebro e hipersincronía, o sea que las neuronas están hablando todas con todas y además están gritando, prácticamente todos los fármacos que tenemos funcionan de una de dos maneras. O suben la inhibición del cerebro para que se callen esas neuronas, o bajan la excitación. Los que suben la inhibición son, por ejemplo, las benzodiazepinas. Hoy hemos oído de muchos de los fármacos, los de GABA. Bajamos la excitación bloqueando canales de sodio, bloqueando canales de calcio. Al final son poca variación. Y la consecuencia de esa poca variedad de fármacos es que con todos esos 60 millones de personas con epilepsia que os decía, 1 de cada 3 es refractario, sigue teniendo crisis, a pesar de probar los 27, a pesar de probar combinaciones de 5 en 5. Es el caso, por ejemplo, del que nos hablaba Marina. 1 de cada 3, son muchísimos. Y justo en ese 1 de cada 3 tenemos a casi todos estos síndromes en los que la epilepsia viene junto con retraso madurativo, con otros problemas que suelen ser genéticos. Estos son de los peores de tratar. Eso nos ha llevado a pasar por diferentes fases en cuanto al campo de desarrollar tratamientos para la epilepsia. La primera fase era esta edad de oro que os decía, con un boom, cada vez más aprobaciones.
un progreso muy rápido. Las aprobaciones de fármacos eran muy amplias. Era para crisis focales o crisis generalizadas, de modo que se daban a un montón de gente. Y luego nos encontramos con ese tercio que seguía sin responder y con la dificultad de sacar al mercado el fármaco número 29. ¿Quién va a huir de ese fármaco? ¿Quién lo va a probar cuando todavía estás probando en ese paciente fármaco 17, el 18? Eso hizo que durante un momento la industria farmacéutica casi se pensara irse del campo de epilepsia por decir, bueno, esto ya está, ya hemos hecho lo que se podía, esto es muy difícil. ¿Y ahora qué? ¿Qué llegó detrás? Porque sabéis que es investigación, habéis visto 3 días de un montón de investigación. Pues lo que llegó es la genética. Porque gracias a la genética hemos pasado de ver solamente lo que hay fuera, que es el síntoma, en este caso las crisis epilépticas, a poder ver lo que hay dentro, que son los genes que producen no solo la epilepsia, sino todos los tipos de síndrome diferentes. Esto ha sido redescubrir el campo de la epilepsia para la industria y para la investigación. Al principio, en torno al año 2000, íbamos encontrando uno a uno los genes que causan la epilepsia familiar, la que va de padres a hijos, pero más recientemente, que hacemos ahora todos los genes o paneles grandes, hemos ido encontrando más y más de los que son mutaciones espontáneas, que están solamente en el niño, y hoy sabemos que hay cientos de genes que producen epilepsia, la mayoría son estos síndromes, y como hacemos cada vez más test genéticos, vamos encontrando más y más y nos damos cuenta de que pues no son tan raros como pensábamos. Al final hay muchos, miles y decenas de miles de personas con cada uno de estos síndromes. Y eso es lo que ha rescatado el campo de la epilepsia. Estamos en la segunda edad de oro, volvemos a tener muchísima investigación, muchos ensayos clínicos, muchas aprobaciones. Y en este caso pues es más restringido la indicación porque es un síndrome, pero es una segunda edad de oro. Nos ha hecho conceptualmente pasar de hablar de epilepsia como esa cosa grande que afecta a 60 millones, a epilepsias donde podemos prestar atención a todos los tipos individuales. Y hemos cambiado completamente el marco de ensayos clínicos. Si hace 10 años los ensayos clínicos eran para crisis focales o generalizadas y eran las empresas grandes, las grandes farmacéuticas las que los hacían, hoy en día los ensayos clínicos, la mayoría, síndrome de Lennox, de Dravet, CDKL5, KCNQ2, todos los síndromes, y son empresas diferentes. Hay más biotecnológicas, son más pequeñas. Ha cambiado completamente. La segunda edad de oro no se parece a la primera edad de oro. Entonces, los primeros ensayos que nos llegan a los síndromes tienden a ser fármacos normales. Me refiero, son antiepilépticos, tratan el síntoma, no vienen a tratar el síndrome. Vienen porque hay menos competición, porque es mejor ser el primero en ser aprobado para SYNGAP1 y no el 29 para crisis focales, y porque al ser raras son huérfanas, enfermedades fármaco huérfano, es una designación que te permite, entre otras cosas, pues tener un mercado aún así favorable. Entonces, comercialmente interesantes, poco innovadores, siguen siendo fármacos antiepilépticos, pero son tremendamente valiosos para cada uno de estos síndromes, porque hay un antes y un después, y os hablaré más en la segunda parte, de no haber tenido nunca un ensayo clínico a tener ya ensayos clínicos. Aunque sea un fármaco aburrido, ahora hay ensayos clínicos, ahora hay las primeras aprobaciones, ya se busca más la enfermedad, se entiende, se encuentra, y detrás vienen muchísimo más rápido los otros avances. Así que estos fármacos son menos innovadores, son muy, muy valiosos porque tienden a ser los primeros. Pero detrás nos van llegando ya los tratamientos genéticos, porque de nuevo la genética no solamente nos permitió no solo diagnosticar el síntoma, sino diagnosticar la causa, lo que hay dentro. También nos permite por primera vez tener las herramientas, como nos hablaba Rubén, para tratar esos genes o a veces la proteína. Todo esto es muy nuevo. Entonces ahora mismo tenemos un poco ese antes y después. Hacia la izquierda, lo que teníamos hasta hace poco eran solamente fármacos sintomáticos para reducir las crisis. A veces esperábamos también ver en ellos alguna mejora de comportamiento, quizá de lenguaje. Ahora tenemos todo este catálogo que pongo a la derecha, que van a tratar específicamente lo que está mal en ese cuerpo, en ese síndrome, a nivel de proteína o a nivel de gen. Primer ejemplo, que aún son fármacos, estos son específicamente diseñados para corregir lo que le pasa a esa enfermedad. Por ejemplo, SCN2A, SCN8A
tienen mutaciones que hacen que un canal esté demasiado activo. Pues hay fármacos inhibidores en desarrollo. KCNQ2 es al revés. Hay fármacos activadores en desarrollo. A veces la proteína simplemente no está y lo que podemos hacer es darla, producirla en un laboratorio y darla al cerebro como si fuera una infusión. Este es un caso en uno de los síndromes, que es el de deficiencia en CDKL5, donde se está trabajando para producir CDKL5 en laboratorio y poderla devolver al cerebro. En cuanto a genes, y Rubén hizo un repaso estupendo de esto, en general hay dos estrategias. O utilizas el oligonucleótido, que es un cachito de ADN que va a modular los genes para arriba o para abajo, o utilizas un virus en general para poder llevar el gen que falta. Y hay muchos ejemplos en desarrollo para muchísimas de estas epilepsias. Todo este catálogo nuevo nos viene gracias a que tenemos las tecnologías genéticas para hacer los tratamientos y, en primer lugar, para ver que los síndromes existen. Así que la tendencia grande, que es un poco el resumen de esta primera parte, ¿qué está pasando en epilepsia? Pues que cada vez hacemos más tratamientos para los síndromes y cada vez vamos más hacia los tratamientos específicos y genéticos, y no solamente los que tratan las crisis epilépticas. Pues todo muy bien, pero vosotros diréis, pero para mi síndrome o el que tengo con mi hijo no hay nada todavía. Vamos a ver la historia esta, pero en versión síndrome individual. En general hay 3 capítulos para esta película. Primer capítulo, el primer estado de todos los síndromes es antes de haber tenido ningún ensayo clínico, cuando lo que usas es lo que está probado, tratamiento sintomático, que nos hablan también al principio de que si usas clobazam, valproato, lo que hay. Hacemos gestión sintomática con lo que hay, que no está aprobado, que posiblemente ni se ha probado en ensayos clínicos para ese síndrome, pero tratas el síntoma. Llega un momento en el que cambia todo para esa enfermedad cuando empezamos con ensayos clínicos y, como os digo, suelen ser los primeros sintomáticos, fármacos normales. Tratamos los síntomas y esto ya implica tener ensayos clínicos, tener mucha más visibilidad. Esto es muy importante y a veces nos da la oportunidad de encontrar un fármaco que pudiera funcionar, aunque sea sintomático, bastante mejor para ese síndrome. Ha sido el caso de fenfluramina en síndrome de Dravet. Sintomático, sí. ¿Es estupendo? También. Y por fin, después de todos estos pasos, llegamos a esa fase 3, donde ya no tratamos el síntoma, ya tratamos la enfermedad. Estos son ensayos más avanzados, más difíciles. Salvador nos hablaba del que están ellos pensando, cómo quieren mirar muchísimos aspectos de la enfermedad. Y estos son terapias que se desarrollan desde el primer día en laboratorio, específicamente pensados para corregir el problema genético de esa enfermedad. Por eso tardan más. Y son los que en la comunidad de pacientes llamamos las curas, los tratamientos curativos. A los científicos les da miedo, los llamamos más modificadores de la enfermedad, pero decimos, bueno, si modificas, quitas el problema genético y ahora toca pues, recuperar esos años perdidos. Entonces, un ejemplo muy claro que ilustra estas transiciones es el síndrome de Dravet, donde recordaréis todos la época en la que lo único que teníamos, y todavía los usamos, valproato, clobazam, los clásicos. Luego llegamos a esa época de ensayos clínicos por fin. Primero estripentol, luego tardaron en llegar los otros, pero son tratamientos sintomáticos. Cannabidiol, fenfluramina, el soticlestato, lorcaserina, que se parece a fenfluramina. Estos buscan reducir crisis y posiblemente mejorar algo más. Son cada vez mejores, no necesariamente en el orden que los he escrito. Y por fin estamos llegando en ensayos clínicos a esa tercera etapa tan anhelada, donde empezamos a probar en ensayos clínicos tratamientos para la enfermedad, no el síntoma, la enfermedad. Tenemos ahora mismo en ensayos clínicos Stoke con el fragmento de ADN tipo de tratamiento, detrás llegan Coded y otros con los del virus, y es así que avanza un campo. Pero no todos avanzan igual de rápido. Y Dravet es posiblemente el ejemplo injusto, porque es el que va mejor, es el que va más adelante. Entonces, si os preguntáis eso, ¿por qué van algunos más rápidos y qué podemos hacer desde la comunidad de pacientes de algunos de los síndromes para hacer que el nuestro avance también de esa fase 1, empezar a tener ensayos y luego a tener por fin tratamientos curativos? Os voy a decir un poco lo que son las prioridades aquí para las empresas, separando para tratamientos epilépticos los de síntoma y los genéticos. Una empresa que tenga un fármaco antiepiléptico, un médico, un investigador que esté desarrollando un fármaco antiepiléptico, podría ir a muchísimos síndromes.
La decisión del síndrome para los ensayos clínicos es un poco estos puntos, más compleja, pero el primero, ¿cuántos pacientes hay? Por eso el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de West, esclerosis tuberosa, más detrás de estos llega Dravet, los más comunes se llevan los primeros ensayos, porque es preferible traer una solución para 50.000 pacientes y no 5.000. El segundo, ver si el síntoma que trata el fármaco es el adecuado para esa enfermedad. Por ejemplo, ya digo que son todos de epilepsia, pero si es un fármaco que funciona particularmente bien en espasmos infantiles, pues vas a ir a West y esclerosis tuberosa, no te vas a ir al síndrome de Dravet, por ejemplo. Entonces buscas que tenga sentido médico. Y lo tercero, y este es importante, que se plantean las empresas es ver si sabríamos hacer ensayos clínicos, si estamos listos para ensayos clínicos. Y esto me refiero a si sabríamos qué tipo de crisis es el que hay que medir para un ensayo clínico, cuánto es suficiente bajarlas para tener una aprobación, cuántos pacientes hacen falta para un ensayo clínico, hacemos el ensayo de 3 meses, de 6 meses. El primer ensayo clínico es el más difícil porque es el que tiene que, ese equipo de médicos tiene que ver, de la empresa tiene que ver con las agencias regulatorias, todo esto, y luego tienen que tener éxito o no. Una vez funciona, los demás vienen detrás más rápido porque copian el diseño. Es muy importante haber tenido este nivel. Las empresas que saben arreglar genes se hacen otras preguntas, algunas en común, y la principal es que el síndrome tenga el tipo de problema que la empresa sabe arreglar. Por ejemplo, hemos hablado un montón del síndrome de Dravet, que tiene 2 genes y uno está mal. Lo que hace Stoke es, con su oligonucleótido, subir el gen bueno. Si esto fuera una enfermedad que los 2 genes están mal, o sea, una enfermedad recesiva, ellos no pueden hacer nada. Y si es una enfermedad donde uno de los genes lo que tiene es demasiada actividad, por ejemplo un SCN8A, ellos tampoco pueden porque ellos lo que hacen es subir, ellos no hacen bajar. Buscan que cuadre la enfermedad y luego miran otra vez lo mismo, números de pacientes, cuanto más grande sea esa comunidad, más atractiva para el desarrollo de terapias, es normal. Y ese punto, ¿sabremos hacer ensayos clínicos o es todavía un riesgo? Ese es un punto tan importante que le dedico la última diapositiva de antes de las conclusiones. De esto no solemos hablar, hablamos de desarrollar fármacos. A mí me gusta hablar de desarrollar un campo de investigación. Antes de poder desarrollar una terapia de estas, tenemos que poner los bloques para poder llegar a ese momento. Y esto es lo que hacemos entre los grupos de pacientes porque os cae un montón la responsabilidad y los científicos y los médicos que trabajamos junto con los pacientes. ¿Tenemos suficiente comprensión de la biología? Esta es toda la investigación básica. ¿Sabemos en qué tipo de neurona hay que poner este gen? ¿Sabemos si el gen es de activación o pérdida? ¿Qué le pasa? Esto hay que saberlo en primer lugar. Si no, olvídate de desarrollar terapias curativas. Tenemos las herramientas de investigación. Hemos hecho los ratones o las moscas, hemos hecho los organoides que hablábamos el otro día, tenemos los anticuerpos para ver la proteína. Esto hay que generarlo. Muchas veces esto recae en la comunidad de pacientes, porque las empresas vienen y van a enfermedades. Vosotros os quedáis y cuidáis del campo. Hay registro de pacientes para saber cuántos hay. ¿Son más bien adultos o son niños? ¿Se les va la epilepsia en alguna edad? ¿Qué otro problema tienen? Hay que tener esos registros. Hay que saber diseñar esos ensayos. Esto es trabajo en general con los médicos, que puedan diseñarnos un ensayo clínico para que cuando las empresas estén listas sepamos cómo probarlos. Y es solo al final de estos bloques que podemos de verdad pensar en todas esas terapias curativas. Así que mis conclusiones, hemos llegado al final, sobre el futuro de los tratamientos para los síndromes con epilepsia son 5. Primero, la genética, si os acordáis la primera parte, ha cambiado el campo de la epilepsia. Hemos pasado de poder ver y tratar solo el síntoma a poder ver y tratar los genes, la causa. Los síndromes con epilepsia nos han dado esta segunda época de oro en epilepsia. La investigación que existió en los 80 y 90 existe hoy, pero hoy están los síndromes. Para poder tener esos tratamientos que buscamos, tenemos que poner todos los bloques y hacer esas terapias posibles, porque hablamos del futuro como si fuera una bola de cristal, futuro de epilepsia. El futuro lo construimos, el futuro lo hacemos a través de estos bloques, no lo adivinamos. Como enfermedad rara, el papel de los grupos de pacientes en todas estas epilepsias es esencial en construir ese futuro, porque lo hacemos con el liderazgo vuestro de la comunidad de pacientes. Y la conclusión general, el futuro de los tratamientos de estos síndromes, el futuro es la comunidad de pacientes y los tratamientos genéticos. Pues muchas gracias. Paro de compartir. Muchas gracias, Ana.
Tu fantástica presentación de puesta en escena de lo que es y de lo que será, ¿no? De esa estrategia terapéutica conjunta, combinada, ¿no? Que no solo va a ser un fármaco, sino que va a ser un fármaco, terapia génica, celular, antioxidantes, Sí. cirugía, es un poco todo, ¿no? Excelente. Muchas gracias.